Y esa suerte de balance que realizábamos del año, con todo el contexto de pandemia, hay otro balance que también va a quedar marcado, que es indudablemente el fallecimiento de Diego Armando Maradona, pero que trasciende, me parece, un poco más allá del fútbol, porque en la Argentina llega a lo social, pero a nivel global también nos está dando otro tipo de mensaje. Uno puede llegar a gustarle o no el Maradona post-futbolista, pero después te queda un montón de cosas. Te queda un montón de cosas, quizás en su vida puede haber sido bueno o malo, un montón de cosas que uno podía no estar de acuerdo, como en mi caso, pero es una cosa, hay algo que es indudable, el conocimiento global que hay de él, y la admiración global que se ha tenido, es notable desde los distintos homenajes y las voces de personas que uno ni se imaginaba que se iban a mostrar conmovidas por el astro futbolístico. Y no solamente de personas que le ha tocado vivir su época de deportista, su época de esplendor, sino también aquella, la posterior, la de los últimos años. O cómo se explican chicos adolescentes o de la primera madurez que nacieron mucho después de esos gloriosos mundiales o época de futbolista. Una persona que escribió un libro que nos había parecido interesante, lo habíamos entrevistado por la narrativa y la perspectiva que ha tenido, es Cune Molinero, que conjuntamente con Alejandro Turner escribieron sobre el Mundial 90. Cune, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, bien. Todo bien por acá. Contame, ¿cuál fue tu impresión cuando te llegó la noticia del fallecimiento de Maradona? ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza después de haber hecho ese trabajo tan bueno que hicieron ustedes? Bueno, en el momento de recibir la noticia fue un shock por varios motivos. Uno, por lo que vos recién estabas diciendo, la dimensión y el peso de la personalidad, la figura que acababa de morir. Por otro lado, yo estaba en mi trabajo en la televisión pública y ahí hay dos tipos de reacciones. La reacción emotiva, que todos que las distintas personas pueden tener, pero también la reacción profesional de, ¿cómo cubrimos esto? ¿Qué hay que hacer? Y ahí se vivió algo particular, que debe haber pasado en muchas redacciones, en muchos lugares, donde todo el mundo tratando de hacer lo que profesionalmente hay que hacer, pero varias veces había que repetir las indicaciones porque no te estaban escuchando, o vos no estabas escuchando al otro, porque estábamos todos bastante choqueados. Me hizo acordar mucho, ¿no?, al momento en el que recibí la noticia de que Maradona había dado positivo en el doping en el 94. Fue también como una especie de desazón colectiva muy fuerte. En lo personal, en el momento no me impactó tan fuerte como con el paso de las horas. Porque me pasó algo también que mucha gente, amigos me llamaban a mí como dándome el pésame a mí, como si fuese la única persona que le podía afectar. Y yo creo que tenía más que ver con gente de mi edad que entendimos que Maradona, con todos sus aspectos, con todos sus aristas, con todo, fue alguien que nos acompañó en los últimos 45 años de nuestra vida. Sí, y también otra cosa, ¿no?, que también pasa, que te lleva a retrotraerte ciertos momentos que tienen un contexto familiar y de amistad. Digo, entras a recordar dónde estabas en ese glorioso Mundial 86, con quién conviviste ese Mundial 86, con quién padeciste ese Mundial 90, digo, padecer por todo lo que se sufrió y cosas así, ¿no? También te lleva a hacer ese ejercicio inconsciente. Sí, un amigo me llamó y me dijo, vimos el partido contra Inglaterra juntos, ¿te acordás? Y sí, ¿cómo no me voy a acordar? Eso es lo que vos decís, todos sabemos, nos acordamos dónde estábamos en los grandes momentos, en los momentos más recordados. Recién cuando me presentaste hablabas del libro que habíamos hecho con Alejandro Turner, y que fue un libro sobre el último mundial, sobre el Mundial 90, y donde Maradona no brilla en lo futbolístico como en el 86, a pesar de haber hecho 2 o 3 cosas magistrales, pero sino que ahí brilla en otra dimensión, un poco más personal, de líder, hasta política, digamos.
nosotros escribimos ese libro porque teníamos muy fuerte el recuerdo y nos parecía interesante. Y cuando nos metimos un poco más, no somos ninguno de los dos especialistas en Maradona, ni maradonólogos, hay gente realmente que sabe un montón del personaje, de las estadísticas, de la vida privada, de la vida pública, de todo. Pero nosotros ahí vimos una dimensión de él como líder, y lo que significaba para sus compañeros, ¿no? Eso es algo muy muy fuerte, que creo que hay pocas figuras que logren ese nivel de adhesión en sus pares. Sí, otra de las discusiones que me quedó claro es que el fútbol perdió a uno de los que pretendió unir a uno de los eslabones más débiles, que es los jugadores. El único que intentó hacer un sindicato y decir, señores, el verdadero espectáculo somos nosotros, no los dirigentes empresarios que están del otro lado, que no hacen absolutamente nada y se llenan los bolsillos realmente sin correr un solo metro. Sí, hay, bueno, después del 86, donde Argentina gana el Mundial, pero ahora no nos acordamos, pero jugaban al mediodía a la altura de México, ¿no? Sí. Al mediodía con 30 y pico de grados a la altura, y porque le convenía la televisión. Ahí sí aparece el Diego sindicalista, por llamarlo de alguna manera, que trata de unir la gremial de los jugadores, y ahí se dan unas diferencias con otras figuras, ¿no? No sé, Platini termina enchastrado con el escándalo del FIFA Gate, sumido en la dirigencia, no lo hace ni más ni menos jugador, ni tampoco lo clasifica como persona, pero sí queda claro que Maradona toma decisiones permanentemente, y una decisión que siempre mantuvo fue la de estar del lado del eslabón más débil, en líneas generales, ¿no? En lo que tenía que ver con su carrera, con su profesión, e incluso cuando opinaba de cualquier cosa. Sí, situaciones de esa. ¿Crees que con él se termina una etapa del mundo fútbol, de una etapa que era mucho más pasional, mucho más amateur, y ahora estamos viviendo una excesivamente profesional, que están más pensando en algún tipo de recaudar de alguna otra manera? Mira, yo creo que el otro día veía, ya antes del fallecimiento de Maradona, había visto algunas fotos de Maradona jugador en Boca, en Nápoles, y me llamó la atención que es el último enorme jugador que hay fotos embarrados. Vos no vas a ver una foto de Messi embarrado, de Ronaldinho, pero no porque no se tiren al piso, porque no transpiren la camiseta, porque no pongan guerra, porque las canchas ya no se embarran. El fútbol llegó a un nivel de desarrollo donde ya no es admisible el barro. Y nosotros, y no hablo del barro en términos simbólicos, hablo reales, sí. Donde yo creo que jugar bajo la lluvia, jugar en el barro, eso tiene una cosa muy lúdica que hoy se ha ido perdiendo. Y en ese sentido me parece que Diego es el último representante de ese fútbol, de esa generación, por lo menos a nivel profesional. Sí, situaciones que van quedando y que van marcando. ¿Cómo crees vos que va a ser recordado? ¿Cómo va a ser recordado? Sí. Mira, yo creo que ya también lo decías en la presentación, ¿no? Que va cruzando generaciones, aún los que no lo vieron jugar. Y al ser un mito popular, alguien que el pueblo lo adopta, lo cobija, primero del pueblo es de donde nace, ¿no? Porque tiene un origen humilde, en el conurbano bonaerense, puede ser la historia de cualquier chico argentino con padres inmigrantes que vienen de las provincias, pero ya hay un proceso que es el boca a boca del mito popular, ¿no? Y ya eso ya existía con él en vida. Yo creo que va a ser recordado por muchísimas cosas. Lo que no creo que se pueda separar a Maradona, decir, no, el Maradona jugador esto, el Maradona familia esto, la vida personal. El Maradona es todo, era todo eso, como todos somos lo que somos, ¿no? Podemos ser
tener aspectos más transparentes, más claros, más diáfanos, otros más oscuros, pero Maradona era todo eso. Por supuesto que a uno le pueden gustar más, menos algunas cuestiones, algunas actitudes. Yo creo que va a ser recordado como lo que mejor hizo, el mejor jugador argentino de todos los tiempos, el jugador más carismático, el jugador del mundo para mí, por supuesto esto es opinable, más carismático, y el que siempre te sacaba una sonrisa jugando al fútbol, ¿no? Cuando él jugaba teníamos la sensación de que éramos invencibles, o más que invencibles, que siempre podíamos ganar, ¿no? Y él, como personaje público, cuando digo personaje público, claramente no hablo de su vida privada. Que la vida privada de un personaje público la conozcamos todos, es una anomalía que en algún momento la humanidad, o por lo menos una parte de la humanidad, va a tener que resolver. Pero por lo pronto, su vida pública, cuando opinaba sobre cuestiones políticas, sociales o del propio fútbol, también va a ser recordado por eso, como alguien que, si te apoyabas en él o si tenías un problema, Maradona iba a estar de tu lado y siempre había una chance de ganar. Por supuesto que eso también es ficticio en el sentido que Maradona no podía estar en todos lados, pero para el gran público yo creo, porque lo sentí yo, los hicieron gente de mi generación y de las nuevas generaciones, que lo ves, lo hablas, es esa sensación de que siempre se puede ganar y que siempre va a haber alguien de tu lado. Yo creo que va a ser recordado así. Y por último, una de las cosas que a mí por lo menos más me ha impactado son los reconocimientos que ha tenido Maradona, sí. Pero desde el sector popular, digo, lo más emotivo no ha llegado de cuestiones institucionales. Le hago la referencia, por ejemplo, a esos chicos en la India con ese videíto, imitando ese gol con la Juventus. Se te cae un lagrimón y de eso un montón de otras cosas más. ¿Qué explicación le encontrás a eso? No te pido un análisis sociológico ni nada, pero ¿cómo lo ves? Mira, que la sociología seguro que puede explicar un montón de cosas de Maradona. Lo que me parece que una de las explicaciones es que muchas ciencias pueden buscar explicaciones de Maradona, desde la anatomía, la medicina, la sociología, hasta la ciencia política puede adentrarse en el fenómeno Maradona. La psicología de masa, la psicología más común y corriente. A mí lo que me parece que es eso, es un generador innato de alegría y de sonrisas a través de su juego y de su carisma. Era un pibe que a los 14 años, menos 12 años, iba a hacer jueguito a la cancha de Argentinos Juniors y se pasaba la voz de que había un pibito que hacía eso. Por supuesto que era ahí 100 millones de personas que lo vieron jugar de Argentinos Juniors cuando era una cancha que siempre estaba medio vacía y era pequeña. Pero bueno, así somos los argentinos también. Todos lo vimos jugar a Maradona en aquel momento, todos lo vimos hacer jueguito y sabemos que eso no es verdad. Pero yo creo que básicamente es un tipo de, mucha empatía con los sectores populares de donde él venía, y fue un generador innato desde que empezó a jugar a la pelota de alegría y de sonrisas. Me parece que eso es lo que más se le va a reconocer y por lo que más se lo recuerda, ¿no? Tiene esa cosa épica además, de que todo lo puede, una especie de superhéroe, que también hace que los chicos sean muy fuertes. Y en esa criatura que está ahí al lado, si te dice dentro de poco que te va a decir quién era Maradona, ¿qué le vas a decir? Y yo creo que él se va a dar cuenta cuando me vea, como yo tengo, a Pedro, que está acá atrás en el auto que estamos estacionados, tiene 3 años y una hija de 20 años. Ajá. Y mi hija de 20 años murió Maradona y me llamó inmediatamente, porque veía lo que a mí me pasaba viendo los videos, viendo los partidos viejos. Me ha visto quedarme, elegir no salir porque había un especial de Maradona de 2 horas y quedarme a verlo. Yo creo que lo que yo le voy a decir es eso, básicamente, vení a ver esto, que este tipo te arranca una sonrisa siempre.
Y a decirle también, Pedro, yo tuve la suerte de verlo, ¿no? Sí. Eso el otro día con un amigo hablábamos, qué enorme privilegio tuvimos de darle toda la carrera, toda. Además de un montón de otros jugadores que vimos y de cada uno en su equipo y en su club, ¿sabe? Pero la verdad que el enorme privilegio de haberlo visto mucho en la cancha, acá en Argentina, en Boca, y algunas veces en la selección. Antes no era tan sencillo ir a ver a la selección como ahora. No, y además también lo otro, quienes no pudimos verlo en forma presencial, vivir esa emotividad de la incertidumbre de no saber el resultado. En la selección argentina lo veíamos en una tele que hoy sería inmirable, ¿no? Porque era una tele chiquita para las de hoy, no con tanta definición, intentando interpretar qué era lo que hacía y nos conmovía plenamente, ¿no? Sí, cuando no se veía con fantasma la imagen y que no sabíamos si al lado era un jugador el que venía al lado, era otro jugador o era el mismo. Pero sí, el enorme privilegio de haberlo visto, aparte se lo discutió a Maradona, eso también hay que acordarse, como futbolista se lo discutió mucho antes del 86. Y bueno, nada, tenía esa cosa de cargarse la responsabilidad, que lo hizo un líder dentro de la cancha y del vestuario, para mi gusto, inigualable. Un saludo grande a Pedro, y que tenga buena vida en especial. Gracias. Un abrazo, buen domingo. Gracias, y lo mismo para ustedes. Muchas gracias por el llamado, un placer charlar con ustedes siempre. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Un abrazo, chao. Molinero, el periodista que con Alejandro Turner escribieron sobre Diego Armando Maradona. En realidad escribieron sobre el Mundial 90, un libro muy interesante porque ha sido un mundial que nos marcó. No se ganó, se salió segundo, pero dejó una épica impresionante que muy difícil se pueda llegar a reiterar. Ojalá que se repita en el corto plazo para la selección argentina y especialmente los amantes del fútbol.